Ok, buenas tardes, espero todos se encuentren bien. Mi nombre es Daniel Rebolledo García, soy médico neurólogo y especialista en movimiento, recién egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante en los pacientes que es digestión y Parkinson. Y la pregunta clave aquí de toda la plática es cómo mejorar tu bienestar digestivo. Espero les ayude esta información. Bueno, hay una parte importante de los síntomas denominados no motores en la enfermedad de Parkinson. Estos síntomas no motores tienen que ver con síntomas que no son propiamente del movimiento, o sea, no afectan la parte del deambular, la parte del temblor, la parte de la rigidez, la parte de la inestabilidad postural. Estos síntomas son bastante frecuentes en los pacientes con enfermedad de Parkinson. No importa el tiempo de evolución y depende de donde se consulte en la bibliografía. Hasta 6 de cada 10 pacientes pueden tener estos síntomas gastrointestinales. Y en ocasiones también sabemos que un pródromo, dígase como la parte inicial o la parte pre de una enfermedad, puede desarrollarse antes de los síntomas motores de 20 a 30 años, este problema del estreñimiento. Eso también nos habla de que el intestino está más comunicado con el cerebro de lo que se piensa en realidad. Y son importantes estos síntomas gastrointestinales porque sí disminuyen la calidad de vida de los pacientes sin importar el tiempo de evolución de la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué pasan estos síntomas? Bueno, los síntomas suceden en los pacientes con enfermedad de Parkinson porque sí hay una relación importante, estrecha entre el cerebro y el intestino. Y nosotros sabemos que una de las teorías, no estoy diciendo que sea la única, pero que se ha pensado es que la proteína que se denomina alfa-sinucleína, su forma anómala, mal plegada, se deposita más allá de los núcleos de la base. Los núcleos de la base, como ustedes van a escuchar en otras pláticas, se encuentran en el cerebro y son la zona del movimiento. Entonces, aparte de la zona del movimiento, se ha visto que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen alteraciones de esto que se denomina sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es un sistema que hace funciones involuntarias en el cuerpo. Por ejemplo, la salivación, la dilatación o la constricción de la pupila, la sudoración, el manejo de la frecuencia cardíaca hacia arriba o hacia abajo, el manejo de la presión arterial hacia arriba o hacia abajo, el movimiento intestinal, incrementándolo o disminuyéndolo, la función sexual y la función genitourinaria, por decir las más importantes. Este sistema nervioso autónomo está dividido en tres sistemas: el sistema simpático, el sistema parasimpático y el sistema nervioso entérico, que podemos decir que es el cerebro del intestino. Y es importante porque este sistema especial se encarga de la motilidad intestinal, dígase del movimiento del intestino. Entonces, del lado derecho pueden ustedes ver una figura bastante compleja, donde se ve la relación entre el tallo cerebral, específicamente entre el bulbo raquídeo y los plexos del cerebro del intestino. Hay uno que se llama mientérico y hay otro que se llama mucoso. Entonces, hay una compleja relación entre el tallo cerebral y estos plexos. Entonces, la otra parte que no menciono aquí, pero no menos importante, es la microbioma, que diga, valga la redundancia, es todas las bacterias que viven como en armonía con el intestino, que también se ven modificadas en la enfermedad de Parkinson. Ahora bien, cuando se afecta el movimiento, me gusta esta parte, movimiento pero del intestino, entonces el paciente tiene problemas de motilidad intestinal. ¿Por qué? Pues porque la proteína
anormal, por así decirlo, la protagonista de la enfermedad de Parkinson, en algunas teorías, se deposita de forma anormal en ciertas partes interesantes del intestino. Y nos dan síntomas muy variados, por ejemplo, estos que les pongo aquí, la disfagia. Un síntoma no tan infrecuente es la disfagia, que consiste simplemente en dificultad para la deglución de los alimentos sólidos y los líquidos. Entonces el paciente puede quejarse de que a la hora de deglutir, tose o como que el alimento se va por otro lado, como que se va a la vía respiratoria. Entonces esto es importante. Evidentemente este paciente también tiene problemas para hablar, habla más lento, tiene algo que se denomina disartria y otra cosa que se denomina hipofonía, que es disminución del volumen de la voz. Otros síntomas importantes, como la gastroparesia, que es el retardo muy prolongado, aquí lo pongo con las letras en itálicas, en el vaciamiento del estómago. O sea, la comida llega al estómago y el estómago automáticamente tiene sensores que hacen que se mueva, se contraiga y entonces la comida pasa del estómago al intestino delgado. Entonces va hacia abajo. Y cuando se retrasa este periodo, pues entonces da este fenómeno que se llama gastroparesia. Ahora bien, si nos vamos mucho más abajo, entonces los pacientes también tienen constipación, que son que el intestino se vuelve flojo, el intestino delgado, la parte más distal y el grueso, y entonces el paciente tiene disminución en el número de movimientos intestinales. Si ustedes lo buscan en inglés, así viene. En español quiere decir que va menos de 3 veces por semana al baño. Eso es completamente anormal. Y si nos vamos mucho más abajo a la hora de defecar, entonces también tenemos que los pacientes pueden hacer algo que se llama distonía anorrectal, o sea, el esfínter anal externo, el voluntario, el que uno puede apretar, literalmente, tiene disminución en la relajación y esto hace que el paciente puje y tenga dificultades para defecar. Si lo ponemos del lado, al lado derecho, digo, no menos importante, es un fenómeno en la presión arterial interesante que sucede en los pacientes que es la hipotensión postprandial. La hipotensión postprandial quiere decir que los pacientes tienen baja de presión arterial en los siguientes 120 minutos después de la ingesta de alimentos. Quiere decir que baja más de 20 milímetros la presión arterial sistólica, la alta, o más de 10 milímetros la presión arterial diastólica, que es la baja. Esto es interesante porque también es posición dependiente. El paciente termina de comer y cuando se va a levantar y se levanta bruscamente, se marea, o tiene visión borrosa y se siente mal. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y cuando está muy avanzado este problema de que se baja mucho la presión, entonces incluso pasa con el paciente sentado. Entonces esto es bastante importante para que los familiares lo tomen en cuenta y observen al paciente. Ahora bien, ¿cómo sabemos si el paciente tiene estos síntomas? Bueno. Hay varias formas de saberlo. La primera es que cuando llegan a la consulta los pacientes, después de que uno hace el interrogatorio de los síntomas motores, esta es una queja frecuente, en realidad, en la consulta con el especialista en trastornos del movimiento. La otra cosa que uno puede hacer después de que termina la escala motora es que el médico pues tiene que preguntar ciertas cosas. Voy a rezarme una diapositiva para que los tomen en cuenta ustedes de estas definiciones. O sea, todas estas definiciones son muy importantes y son lo que le va a preguntar su médico durante la consulta. Entonces, si queremos ver si el paciente tiene disfagia, pues hay que preguntar, ¿tiene usted dificultades para pasar los alimentos cuando come o bebe? ¿Le sucede que a veces tose cuando está comiendo o bebiendo? O si usted come bocados pequeños, siente la sensación de llenado rápido y ya no puede comer más. Entonces, estas preguntas pueden ayudarnos o nos pueden orientar a ver si el paciente tiene tanto disfagia como saciedad precoz, que es un síntoma bastante frecuente en la gastroparesia, ¿no? Que dijimos que es el retardo del vaciamiento gástrico. Ahora bien, después de comer, ¿usted tiene la sensación de náusea y vómito? Sí, porque siente como el estómago bastante lleno, bastante pleno. Y ha sucedido que los pacientes después de grandes bocados pues pueden vomitar, ¿no? Porque justamente la comida que acaba de caer
de la boca al esófago y del esófago al estómago, pues se encuentra con la comida que se supone que el paciente comió hace 6 horas. Entonces eso hace que el paciente tenga esa sensación de náusea y vómito después de comer. Es muy importante este punto. Y la otra punto, el punto de la hipotensión postprandial. Después de que usted come y se levanta de la mesa, ¿ha sentido la sensación de mareo, palpitaciones, ahí no le puse, pero es en el pecho, cansancio, visión borrosa, sueño o sensación de desmayo? Porque eso también indica que el paciente tiene baja depresión después de comer. Digo, nosotros en México, de la forma cultural, luego los pacientes pueden decir, ah, pues es que tengo o tuve mal del puerco, doctor, me da sueño después de comer. Entonces, eso quiere decir que la presión arterial se les está bajando después de la comida. Eso es muy importante. Eh, Más preguntas. ¿Cuántas veces va al baño durante el día? Ojo, o la semana. No, pues es que nada más voy una vez a la semana. Definitivamente sí está muy lento ese tránsito intestinal. Hablando de evacuaciones, hay que especificar este buen punto porque también los pacientes pueden hablar de la parte urinaria, que ese es otro tema, que es muy importante, pero que se va a tocar en otra sesión. Y la otra cosa importante, ¿usa usted algún tipo de laxante de forma regular? Eso es importante. Y generalmente los pacientes a lo mejor piensan que ese síntoma de usar, perdón, ese punto de usar laxantes es normal para ellos, pero en realidad no, está hablando de que sí tiene retardo en el tránsito intestinal, o sea, sí se estreñe el paciente. Y el otro punto, ¿no? A la hora de defecar, en ocasiones ha presentado la sensación de querer evacuar o defecar nuevamente después de que ya evacuó. Y eso se le llama tenesmo rectal. Lo que los pacientes te dicen es que también pujo, doctor, porque no sale la popó. Entonces, hay que pensar que el paciente pueda tener distonía del esfínter anal externo. Eso es muy importante. Y es importante todos estos síntomas, ¿por qué? Bueno, en el caso de la disfagia, o sea que no podemos deglutir bien o que tenemos algún trastorno de la deglución, pues eso incrementa el riesgo de ciertas cosas, como por ejemplo las neumonías por broncoaspiración, y esto pues se debe a un mal funcionamiento del sistema de la laringe y la faringe. Del lado derecho ustedes pueden ver una laringoscopía, se pueden ver las cuerdas vocales en la y la B. Y ahí se ve cuando están abiertas y cuando están cerradas. Y lo que ven en blanco son los restos de alimento que se le dieron unas papillas especiales a los pacientes, pues para ver cómo las pasaban. Y efectivamente se dan cuenta de que la epiglotis, que es como una válvula que abre y cierra la laringe y la glotis, lo hace de forma normal. Entonces, a veces la comida se pasa no al esófago, que es lo normal, sino a la laringe y eso que los pacientes hace que los pacientes tengan tos recurrente después de comer o tengan riesgo de neumonía por broncoaspiración. Y no se necesita mucho para broncoaspirarse realmente, ¿eh? Se ha descrito que con 2 o 3 mililitros incluso de saliva lo pueden hacer los pacientes. Y bueno, menos frecuentes que los pacientes durante el sueño pueden estos cierres anormales y la contracción anormal de los músculos intrínsecos de la glotis pueden hacer una cosa que se llama estridor laringio, que es algo bastante extraño, pero en la noche los pacientes tienen un sonido raro. Digo, no encontré un video para ponerlo cómo suena, cómo se escucha. Es más fácil encontrarlo en otro tipo de parkinsonismos atípicos, como la atrofia de sistemas múltiples, pero sí hay casos de este estilo laringio en pacientes con enfermedad de Parkinson. Son raros, pero existen. Y pues eso también es algo a tomar en cuenta, sobre todo el familiar que ponga atención en que aparte del ronquido, si el paciente hace algún ruido extraño dormido. La mala absorción de medicamentos es algo que es importante, pues porque los pacientes toman muchos medicamentos y la principal, que es levodopa, pues se absorbe mal. A la derecha ustedes pueden ver el tránsito intestinal. A este paciente se le dieron cápsulas marcadas para ver en cuánto tiempo bajaban en todo el intestino. Y ustedes vean que esta radiografía se la tomaron a las 2 semanas de tratamiento y vean cuántas pastillas tiene el paciente ahí. Eso quiere decir que se absorbe mal la levodopa o ni se absorbe o las pastillas ni se digieren, porque aparte traen alguna capa entérica. Entonces ese punto es importante. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista motor, pues nos da mayores tiempos de off motor, el paciente se congela más, el paciente puede tener muchas disinesias, de repente sí se absorbe bien o bastante bien, y entonces en disinesias en o no, muchos movimientos, o sea, exceso de movimientos
durante el tiempo de aparente efectividad de la levodopa. O se hace este síndrome de disregulación dopaminérgica porque se absorbe de forma aberrante la levodopa, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces eso puede dar alteraciones neuropsiquiátricas en los pacientes con enfermedad de Parkinson, porque a veces hay hiperdosis que se están realmente absorbiendo. Ahora bien, este punto de riesgo de síncopes, dígase desmayos después de comer, pues sí, porque se puede bajar muchísimo la presión arterial y eso hace que no llegue al cerebro, y si no llega al cerebro, pues el paciente pues, se desmaya, pierde la conciencia transitoriamente y después regresa, sin ser una convulsión. Entonces eso es peligroso porque si se acaba de levantar del restaurante o está solo en su casa, pues se puede caer y se puede pegar en la cabeza o pueden pasarle otro tipo de complicaciones. ¿Se pueden ocluir los pacientes? Pues sí, porque no se mueve el intestino, entonces una de las funciones del intestino es absorber el agua, entonces la popó se hace dura y la popó dura se encuentra con la otra popó que va llegando, que se va formando y entonces eso puede hacer un tapón y se puede tapar, literalmente como tapar la tubería de la casa. Entonces eso sí puede incrementar el riesgo de oclusión intestinal. Y bueno, esto de la desnutrición, se ha visto que hay un mal crecimiento de bacterias anormales en el intestino y eso puede dar ciertos síndromes de mala absorción intestinal y pueden incrementar la desnutrición en los pacientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? La primera cosa es, pues, platicarlo con el especialista en Parkinson, número uno. ¿Y quién lo va a decir? El familiar o los pacientes que hayan notado los síntomas. Digo, nosotros, los médicos, tenemos que hacer este interrogatorio dirigido. Es un poco tedioso, largo a veces, pero es importante. Hay medicamentos para mejorar todos los síntomas que comentamos, la mayoría sí, sí tenemos tratamientos, pero a mí me gustaría comentarles algunas cosas para llevar a casa, ¿no? Llevarse medidas no farmacológicas que se pueden hacer en casa y a veces hay estudios especializados en motilidad que se pueden solicitar en caso de que tengamos dudas diagnósticas. Entonces, cosas sencillas, ¿no? Consistencia suave en los alimentos, usar purés, papillas. El paciente debe ser paciente a la hora de la comida y comer despacio. Usar auxiliares como popote en el caso de los líquidos. Inclinar un poco hacia abajo la cabeza con el popote cuando está tomando agua puede funcionar porque eso comprime de cierta manera la glotis y entonces ya no pasa el alimento hacia la laringe, sino hacia el esófago. Hay ciertas terapias de deglución que pueden ayudarle mucho al paciente, entonces si conocen algún especialista y si no, pues también se los podemos recomendar para que este punto mejore y haya menos tasa de complicaciones, ¿no? Hay que comer, o sea, lo que se come normalmente, o sea, lo puede hacer el paciente, pero lo puede hacer en porciones pequeñas, ¿no? Esto que se ha denominado dieta en quintos. Entonces, 5 veces al día, si se va a comer, imaginemos, es una cosa al aire, 1 kilo de comida, entonces hay que partirlo en 5 partes o en 6 para que pueda comer poquito. A cada rato puede estar comiendo, no pasa nada y se evite el riesgo de gastroparesia y el riesgo de clínica de gastroparesia, ¿no? En los pacientes. Ojo con este punto, hay que bajar la ingesta de carbohidratos simples, ojo, porque bajan la presión arterial después de comer. Entonces, idealmente, si hay sospecha de hipotensión postprandial, sería bueno tomar la presión después de comer con el paciente sentado y a los 3 minutos para ver qué tanto desciende. La presión arterial, la hidratación es bastante buena, el agua mineral funciona bastante bien y no promociona Peñafiel, me lo encontré en internet, lo prometo. Pero sí es importante incrementar la volemia, o sea, incrementar el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Y la otra es, hay que caminar porque el movimiento pues favorece el tránsito intestinal, eso es importante. Después de verificar que no se le baja la presión, después de la comida, pues sí puede ir a dar una vuelta solo con el familiar, para mejorar el tránsito y incrementar el consumo de fibra. El consumo de fibra, pero también el consumo de agua. La fibra sin agua no funciona y sola incrementa el riesgo de oclusión intestinal. Mucho cuidado con este punto. Realmente no funciona si no toma agua usted. Y esto que es muy importante es el cómo hacer el hábito intestinal. O sea, hay que ir diario al baño al despertarse y antes de dormir. Y hay que sentarse en la taza del baño, aunque no se tenga deseo de evacuar, para educar al intestino. Y la otra es sentarse a 35 grados, como se ve del lado derecho. Mejora la posición de el ángulo rectoanal, le vamos a decir así, y hace que
se libere mejor para hacer popó. Entonces, esto es muy importante, usar un banquito, inclinar el cuerpo hacia adelante, mejora la defecación. Lo he probado, por experiencia lo digo. Y bueno, para llevar a casa, estos síntomas gastrointestinales son frecuentes y ¿quién lo va a decir? Pues tres personas, ¿no? El paciente mismo, el familiar o el médico especialista en movimiento. En este caso son lo más importante para buscarlos y hay que corregirlos para incrementar la calidad de vida en los pacientes y bajar el riesgo de complicaciones. Y los medicamentos sí funcionan, realmente sí, pero es mejor que usted haga las medidas no farmacológicas y la rehabilitación para mejorar estas condiciones. Muchas gracias. Y si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto estoy para sus comentarios. Aquí están mis correos y les agradezco el tiempo dedicado a esta charla. Gracias.